comienza el primer vídeo de lo que iba a ser el nuevo formato que yo, como os dije, iba a lanzar. Al final no he podido hacerlo como tenía previsto este fin de semana que ha pasado. Tenía pensado en un principio publicarlo el domingo, pero por circunstancias más que obvias y entre una cosa y otra, y también que estoy haciendo tiempo, ¿no?, para salir al exterior y afrontar esa nueva normalidad que no va a ser como antes, pues entonces, en vista de lo sucedido, no puedo contar con determinados recursos que yo antes venía contando, ¿no? En fin, así que tenemos un pequeño vídeo de casa más que añadir. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre un tema que a mí me despertó cierta curiosidad, porque es el famoso caso que ha pasado, como vosotros venís sabiendo, muy reciente, que se ha producido el caso del Sapo Bufo y Nacho Vidal, ¿no? Que al parecer, pues mira, terminaron mal las cosas y se ha cobrado la vida de un fotógrafo. Entonces, básicamente, yo empecé a mirar las publicaciones, ¿no? Y son muchos los medios que han incurrido en bastantes errores. Yo al principio los di como verídicos, pero claro, te encuentras con publicaciones como, me parece que era también La Vanguardia, un montón de periódicos, El País, El Mundo, y como que se venía un poco equivocadamente hablar sobre la sustancia, ¿no? La sustancia que presuntamente parece ser que ha sido la causante de la muerte de este fotógrafo, o no, porque esa es otra. También hay ahora que esclarecer qué es lo que ha pasado realmente, porque puede que hayan indicios, o apunta a ello, de que no parece que como causa directa de la muerte haya estado detrás esta sustancia, ¿no?, que es una bufotoxina. De hecho, las bufotoxinas solo las tiene, como su propio nombre indica, pues ciertas especies de sapo, concretamente el sapo alvarius, conocido también como el sapo bufo, y es la bufotoxina en sí se supone que se les extrae de las glándulas parotoides y de la piel y del veneno. No solo lo tiene este animal, sino que también lo podemos encontrar en algunas especies, incluso de anfibios, cientos de plantas, así como en algunas setas. Entonces es famoso por sus propiedades alucinógenas. Ahora bien, dependiendo esta bufotoxina, cuál sea digamos así, el origen exacto del que se ha extraído, las propiedades pueden variar alterando la composición. O sea, puede estar formada por 5-meo-DMT, que la DMT se conoce como la dimetiltriptamina. Puede venir originaria, como os venía diciendo, de la bufagina, bufalina, la bufotenina, la bufotelina y la bufotionina, aparte de la serotonina, la epinefrina y la norepinefrina. Esto es de armas tomar también. Entonces, pues según una cosa u otra sea el origen, pues puede tener unas propiedades u otras. De todas formas, la bufotoxina o otro derivado que es la bufotenina, como venimos haciendo mención ahora, es un potente alucinógeno, ¿no? También yo leí en ciertos artículos que parece ser que es de las propiedades, la sustancia, digámoslo así, de las más utilizadas, ¿no?, en ritos chamánicos y demás. Eso es lo que nos han hecho creer o no, porque parece ser que no es como la ayahuasca. La ayahuasca sí que tiene esas propiedades también y sí que efectivamente se traduce en costumbre por parte de algunos pueblos indígenas y por parte de algunas culturas de ciertas tribus que sí, pues que la utilizan en sus particulares ritos chamánicos o como queráis llamarlo, para conectar con lo espiritual y para tener experiencias únicas y a veces incluso como usos medicinales. Pero parece ser que la bufotoxina sacada del sapo bufo no tiene detrás una cultura que la vale en cuanto a su uso chamánico o en rituales se refiere, ¿no?, por así decirlo. No sé muy bien de dónde ha estado originario el error, dónde han contrastado o no la información, porque yo incluso también me lié, pues son a veces ser un poquito dificultoso, y se han venido a decir muchas cosas también que son erróneas. Por ejemplo, que es conocida como la molécula de Dios, cuando no es así realmente. Eso es la DMT, la dimetiltriptamina, que es conocida efectivamente con un nombre parecido, pero no es la molécula de Dios, es la molécula espiritual, ¿vale? Y a ella haré ahora referencia un poquito para que se entienda ciertamente esta pequeña distinción.
Entonces, ¿qué pasa? Que estos fuertes alucinógenos como la bufotenina provocan alucinaciones, que es lo que ha venido a pasar como es el caso, ¿no? Es cierto que no supone, como se ha dicho, un riesgo neurológico, pero sí que lo supone psicológico. Eso sí que es cierto, ¿no? Porque sufres muchas alteraciones en la conciencia, ¿vale? Se modifican los estados a la velocidad del rayo porque tienes muchas visiones. Y luego también es cierto que aumenta, me parece que en un 30% al parecer, la presión arterial y lo que ves viene a ser el ritmo cardíaco, ¿no? Te entra de taquicardia, tu cuerpo entra en un grado de excitación y empiezas a ver cosas que no son de este mundo. De hecho, pues las personas que han pasado por ello lo pueden decir de buena mano, que han sido sus experiencias únicas y que nunca antes parece ser que ninguna sustancia llegue al grado de esa tan elevado, ¿no? De conectar con otro mundo que no existe, con un hiperuniverso y separar por lo tanto de lo que es la mente del cuerpo. Parece que esto es único con la bufotoxina extraída del sapo. Y bien, por otra parte hay que decir que la partícula, bueno, mejor dicho, la bufotoxina esta, la bufotenina o cualquiera de sus derivados que contenga dimetiltriptamina, perdón, que me trabo un poco, pues entonces parece ser que no solamente la podemos encontrar en estos animales, en estas especies de plantas. No solamente tiene un origen, por así decirlo, enteogénico, porque los enteogénicos son los derivados vegetales o preparados con sustancias vegetales que causan todos ese tipo de efectos usados en los ritos chamánicos, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Sino que también parece ser que se puede hallar en nuestro propio organismo, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo la produce. Y causa de ello generó bastante interés en un científico, de hecho es un psiquiatra especializado concretamente en la rama de la psicofarmacología clínica, que es el doctor Rick Strassman. Y Rick Strassman, de hecho, hay una película sobre ello que se llama erróneamente, como se viene diciendo. Yo creo que a lo mejor el error que han cometido varios medios de comunicación quizás sea el dejarse influenciar por esa película que cuenta pues los experimentos que lleva a cabo este doctor, que se llama, lo llamaron la molécula de Dios, pero es la molécula espiritual realmente. Entonces él, en la década de los 90, cosa así, se va a Nuevo México, al estado de Nuevo México, concretamente a la zona de Albuquerque, y durante 5 años se dedica a acoger a 60 pacientes, ¿no? Para ver las reacciones, para ver cómo actúa este compuesto en el torrente sanguíneo de las personas y experimenta inyectándoles esta sustancia, ¿no? La dimetiltriptamina. Y bueno, tras 5 años de experimentación, empieza a ver que todos describen, bueno, vamos, unas experiencias únicas, 3 pacientes de ellos, uno como que decía pues que había logrado conectar con el otro mundo, ¿no? Con un más allá, ¿no? Una experiencia, una vivencia única de verte en un túnel y al final la luz del túnel, ¿no? Como eso, como que se separa, como decía antes, la mente de tu cuerpo y pasas a otra fase. Otro decía que él no había visto ningún túnel, pero que experimentó algo fantástico a más no poder, que era también el hecho de despertarse de repente en un mundo que no existía, un mundo lleno de luces, de figuras geométricas, un más allá, incluso él teniendo otra apariencia física totalmente distinta y totalmente fantástica también, porque tenía una nariz muy larga, tenía, en fin. Y luego también, después de escribir esas experiencias, es por ello que llega un psiquiatra también, llamado, me parece que Alan Watts, que es el que sugiere como término más acertado, no solo que se le conozca esta sustancia como la molécula espiritual o como la partícula del alma según Descartes, ¿no? Sino que cree que el nombre que más le va es llamarlo el mind-blowing, que es como una especie de explosión mental. Y lo llama explosión mental
por la inmensa velocidad a la que tú vives todas esas visiones. Parece ser que esta sustancia, en la experimentación del doctor Strassman, lo que hace es que se supone que la inyectas en la persona y directamente, bueno, hay como un margen de tiempo, ¿no? Para acabar de inyectar el compuesto, que son 30 segundos. Pero en cuanto entra en contacto con el torrente sanguíneo, lo que hace es que antes de este tiempo, incluso antes de estos 30 segundos, ya empieces tú a notar las alucinaciones y estas visiones psicodélicas. Se supone que el pico de estas sensaciones, de esta experiencia, está en los 2 minutos y después a partir de los 5 bajas, ¿no? Empiezas a ser un poquito, digamos así, más consciente. A los entre 12 minutos y 15 minutos de haberte inyectado esta droga, tú ya puedes empezar a hablar. Y finalmente se conoce que en un plazo de media hora, a los 30 minutos, tú ya eres consciente otra vez, ya vuelves de nuevo a la normalidad. Yo aquí, francamente, en este caso, desconozco qué es lo que ha pasado. Y desconozco qué es lo que ha pasado porque las noticias, ¿no? O como en redes sociales y todo lo que se ha compartido, pues te da que pensar que, no sé, es como un poquito místico todo, como que han hecho un rito ahí en plan, ¿sabes? Como que lo han demonizado, como que lo han satanizado, como que esto como en las películas, ¿no? Coge el maldito sapo, te inyectamos la sustancia y tú como que, uy, nos lo hemos cargado. Y no es así realmente, porque en sí el ritual, o como queréis llamarlo, no supone ningún riesgo y mucho menos la muerte para la persona, ¿no? Porque para tener ese final se supone que tú tienes que tener unas patologías previas delicadas determinadas que con esa sustancia te lleven a ese catastrófico resultado como ha pasado. Entonces por eso no se sabe muy bien, están especulando con que la inyección de esa sustancia no haya sido directamente la causa de la muerte del fotógrafo. Ahí ha tenido seguramente algo más que ha pasado. A lo mejor él tenía o no lo sé porque no lo conozco, pero a lo mejor puede que tuviera patologías previas no informado o algún problema cardíaco. Incluso las personas que tienen tendencia a sufrir o a padecer algún tipo de enfermedad mental o hereditaria o algún familiar que lo tengas o no sé, como de alteraciones mentales graves, ¿no? Como una esquizofrenia, unas cosas así o trastornos mentales, sí que es cierto que te lo puede acentuar más y agravar más las situaciones y esa patología en sí. Pero si tú eres una persona sana en un principio no tiene por qué llevarte a la muerte. De hecho, el sapo, del cual se supone que se extrae, ¿no? Que yo me pensaba incluso, yo también decía, pobre sapo, porque sacrificar a un animal así por un rito, no sé qué. Para los que somos animalistas, pues nos hacemos esa pregunta. Pero resulta que no, que el sapo también, en todo esto, en todo este proceso, en la extracción sale totalmente indemne y no supone ningún daño para el sapo. O sea, el sapo se queda vivito coleando igual. Y luego, pues, también ha habido varias contradicciones. En España, ¿hasta qué punto es legal o no esto que ha sucedido la cuestión? Pues, la verdad, no es ilegal porque no parece que haya una regulación al respecto. Pero desde luego no hemos estado ante ningún tipo de rito satánico ni mucho menos, aunque otra cosa es que la persona decida explotar eso y se saque un dinero porque quien esté en este negocio por lo visto se mueven cifras de que por hacer un rito similar te puedes llevar 200 euros y demás, y aquí es donde entran todos los falsos charlatanes, no es una pseudociencia aunque te la vendan como tal, y es lo que ha pasado y lo que tenemos, ¿no? Y claro, tú te paras a pensar y dices cómo es posible que por el afán del sensacionalismo o por el afán de ser el primer medio que publique la noticia o el artículo completo, ¿no? Que ha sido el pionero en esta cuestión y en tener tu artículo, como periódicos de gran tirada que son conocidos por todo el país, los que más lectores tienen, los que están en el número 1, cometan este tipo de errores que
cualquiera de nosotros, cualquiera desde su casa, cualquier youtuber se lo puede permitir, pero gente que se dedica a esto y está en primer plano, yo creo que debemos cuidar más hasta qué punto, ¿no? Tenemos que contrastar la noticia, porque si vamos ya con falsas sustancias, sustancias que no existen, porque se publicó una que no existía tampoco, la bufotenina sí que existe, la confundieron, pusiendo otro nombre que no tiene nada que ver, y se lo sacaron un poquito como de la manga. Pero bueno, en cualquier caso, como decía antes, este científico, el doctor Rick Strassman, lo que hace es que se preocupa mucho porque le interesa la DMT, la dimetiltriptamina, en el momento en que el organismo la genera de forma natural, ¿no? Entonces la dimetiltriptamina, digamos así, se descubre en el año 36, me parece, o 31, por ahí, 31 o 36. Se descubre y se sintetizó, pero cuando realmente se empiezan a dar cuenta, empieza a ser la gente consciente de sus propiedades psicodélicas, fue más adelante, en el año 56, que ya se descubre como potente alucinógeno y ya empieza a llamársele de alguna forma el primer psicodélico humano endógeno, porque lo generaba el propio organismo, concretamente la glándula pineal, que está en el centro de nuestro cerebro, ¿no? Y la glándula pineal, en el momento que genera esta, o segrega, mejor dicho, esta molécula, pues es cuando nosotros tenemos los efectos psicodélicos, cuando los sufrimos, cuando los ocasiona, los efectos psicodélicos. Entonces, ¿qué propiedades se puede decir que tiene todo esto, este componente en nuestro organismo? ¿Para qué? Pues no se sabe muy bien la causa del por qué concretamente nuestro cuerpo, nuestro organismo se pone a generar esa sustancia. No se sabe a ciencia cierta, pero parece ser que se baraja la posibilidad de que actúe por un lado como una especie de neurotransmisor y por otra parte como una especie de neuroprotector, porque está implicado también en la plasticidad sináptica de las neuronas, ¿no? Y en algunos procesos cognitivos como son la memoria y la atención. Entonces, ¿se puede hacer un mejor uso de esa sustancia? Totalmente. ¿De qué forma? Pues si le damos, o mejor dicho, la destinamos a herramienta terapéutica. Como herramienta terapéutica para enfermedades, digámoslo así, autoinmunitarias, para las enfermedades, yo que sé, de depresiones, Parkinson, cualquiera de estas, Alzheimer, pues pueden ser la herramienta perfecta para tratarlas, ¿no? O para intentar paliar sus efectos o una especie de curación. El problema es que se usa de forma distintamente, ¿no? Pues para tener experiencias que no son de este mundo, que no estén de este mundo. Entonces, hay mucha gente que a esta partícula la tiene como una especie de prueba, ¿no? De que existe otro mundo, existe un más allá y existe una realidad espiritual, podemos llamarlo así. ¿Por qué se pone este científico a indagar los efectos? Pues porque se nos ha contado que se usan otras especies de alucinógenos en los ritos chamánicos, sí, pero no de esta sustancia en concreto del sapo bufo, sino más bien de la ayahuasca, que esa es otra y probablemente trataré más adelante, ¿no? Porque como yo me tengo aquí que explicar todos los tipos de sustancias psicotrópicas que hay y demás, no terminamos nunca. Y luego, para que lo sepáis, otro concepto que no está de más tenerlo en cuenta, está la psiconáutica, que la psiconáutica es la metodología que trata de describir y explicar todos los efectos subjetivos que tienen cuando se producen las alteraciones de la conciencia. Así que este artículo me ha parecido muy, muy interesante, da mucho para investigar, porque ahora también esto se puede, digámoslo así, tratar desde varias temáticas, desde varias disciplinas, ¿no? Porque lo puedes tratar desde la medicina, desde la cultura, con los indígenas de por medio y todo, digámoslo así, de dónde ha surgido
realmente este mito, porque esa es otra. Este mito o este rito, el rito del sapo bufo, si dicen que es mentira, que proviene de las culturas indígenas chamánicas y que no existe tal rito del sapo, pues alguien, no sé de qué forma lo han inventado. Si lo han inventado para sacar el dinero como una nueva forma, no solamente de curar o de prometer una esperanza o una experiencia única, no sé si con efectos a lo mejor también pensando en el tema adivinatorio, porque esa es otra, también se utilizan animales, varias mancias, y hasta qué grado también, ¿por qué escogen el sapo? ¿No? ¿Por qué es el rito del sapo bufo y no es otro rito? Porque también hemos dicho antes que esa misma sustancia, esa misma bufotoxina o como, bueno, o sus derivados, ¿no? Se encuentran en otras especies. En otras especies también podría haber sido un hongo, podría haber sido una planta, podría haber sido incluso un árbol que crece en ciertos países latinoamericanos, si mal no recuerdo, como en Argentina, en Uruguay, todo este territorio, que se llama de la familia de los anantaras. Y se extrae incluso de la corteza de ese árbol. Pero bueno, en cualquier caso, esto no deja de ser un misterio y ahora hay que ver poco a poco que se esclarezcan los indicios, que se aclaren también las causas de lo que ha pasado realmente en este caso para que se cobrara la vida de esta persona. Y bueno, esperemos que los siguientes artículos, por lo menos que se publiquen al respecto, sean más serios y más concretos y traten de otra forma la cuestión, por lo menos en cuanto a lo que se refiere el hecho de contrastar la noticia. Por ahora no tengo nada más que decir, os espero en el siguiente vídeo. Los vídeos míos no van a ser tan largos. Bueno, aunque eso dependiendo es relativo. Quizá más adelante los haga un poco más, pero sí que me parece como un buen comienzo, un promedio de unos 5 o 10 minutos o una cosa así, para que todo el mundo pues se acople a poder verlos, ¿no? Y no se canse, o por lo menos esa es mi intención, porque si realmente la temática ya para empezar no te llena, pues dudo mucho que la gente me siga. Pero bueno, no deja de estar curioso y este tema la verdad es que quería tratarlo porque me llamaba bastante la atención, ¿no? Hasta qué punto pues jugamos con la vida de las personas sin importarnos, hasta qué punto, no sé, les podemos hacer creíble cualquier tipo de tontería, ¿no? Porque no tiene nada que ver pasar el rato y tener una experiencia psicotrópica única en tu vida con poner en riesgo de alguna forma tu salud, aunque se ha dicho también por otra parte que no existen casos evidentes ni pruebas de que haya ingresado nadie en estado de urgencia ni hallado cadáver por este tema, con lo cual se deduce que en principio no debería suponer un riesgo para la salud pública en general. Pero sí que es cierto que aunque no haya regulación en este tema, hay por ahí circulando cierto proyecto europeo que lo que hace es que analiza a fondo este tipo de sustancias, ¿no? Se ha centrado más en la ayahuasca porque es más conocida, pero es para ver qué efectos produce, si nos tenemos que preocupar o no, hasta qué punto puede estar en riesgo la salud de las personas. Así que esto era novedoso porque el sapo bufo yo no lo conocía, no conocía la especie del sapo alvarius, que también se le llama. No sabía de la existencia para nada de este rito porque desconozco, no me he metido todavía en terreno de cultura chamánica, ni de santería, ni de nada de esto. No sé hasta qué punto más o menos está por ahí circulando información de fraudes, de estafas, porque esto más que nada es contenido pues, de alguien que lo investigue o se dedique al tema de las pseudociencias o las setas, como tengo otros compañeros que también los tengo en esto, pero que ahora por todo lo que hemos pasado y llevamos no he podido contactar con ellos, no he podido verles en persona. Quizá más adelante no descarto alguna colaboración de algún tema, ¿no?, que me interese y que podamos poner opiniones en común o para contrastar. Y por supuesto ni que decir tiene que podéis seguirme en mi canal de Lewemon Producciones, podéis dejar también vuestra opinión, vuestras críticas. Admito todo tipo de críticas siempre y cuando sean constructivas y siempre y cuando pues estén avaladas por el respeto, ¿no? Que hablando se entiende la gente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí tengo
a mis rayitas. Saluda, rayitas. A mis rayitas que ha venido a verme. ¡Hala! Hasta la próxima conexión.